Hola y bienvenidos a nuestro programa informativo Visión Inmobiliaria. Desde ya los invitamos a conectarse con nosotros a este podcast en donde estaremos discutiendo temas relacionados directa o indirectamente con la industria inmobiliaria. Estos temas serán presentados por expertos de distintas disciplinas profesionales que sin duda serán de gran valor para apoyar tus futuras inversiones en bienes raíces. Hoy tenemos el gusto de conversar con Valdemar Landaverde. Él es gerente de Citimax Elite, quien dirige una empresa sólida y tiene una visión financiera. Gracias por acompañarnos, Valdemar. Con mucho gusto, Andrea. Más bien, gracias por invitarme a este programa tan interesante para pues informar a nuestros clientes, a nuestros usuarios em, sobre distintos temas que están relacionados con inversiones en bienes raíces. Considero que debes mantenerte en contacto con nosotros, debes conectarte en este podcast. Tendremos temas interesantes para ti y pues a la disposición. Gracias, Valdemar. Entonces, sin más, comencemos con las preguntas. Nuestra primera pregunta es, ¿qué es lo que más le atrae a usted del mundo inmobiliario? Bueno, realmente el mundo inmobiliario considero que es apasionante. Pues yo soy un experto en finanzas, en inversiones, soy asesor financiero y por supuesto me ha llamado siempre la atención los temas de inversiones en general, pero especialmente bienes raíces. Tiene características muy interesantes, em, tiene particularidades y tiene una, vamos a decir, característica muy elemental que requiere varias disciplinas alrededor para realmente hacer una decisión muy bien dirigida. Entonces me llamó la atención la multidisciplina que se necesita en esto. Se necesitan distintas profesiones alrededor para ejecutar una inversión en bienes raíces más allá de contar con los fondos necesarios. Entiendo. Y digamos, después de estos años y un par de inversiones de por medio, ¿cuál considera usted que ha sido la clave del éxito en inversiones inmobiliarias? Bueno, realmente la clave, yo te diría, no es una, son varias, Okay. pero principalmente debemos mencionar de que tú debes seleccionar primero qué ubicación te conviene, qué tipo de inmuebles es el que andas buscando, cuál es el retorno que tienes como expectativa al momento de hacer una inversión, cuál es el uso que le vas a dar al inmueble que vas a comprar y cómo será el proceso, desde el financiamiento en sí mismo hasta cuando ya lo pones, por ejemplo, en ejecución, si has comprado un bien inmueble para inversión, para alquilarlo o para usarlo en tu propio negocio. En cada una de las etapas que vas a ir avanzando en un proceso de inversión en inmuebles, hay factores que te van diciendo si el proceso va bien, si vas teniendo éxito o si va a ser complicado en el futuro. Y entonces, ¿qué errores cree que cometen las personas cuando quieren invertir en propiedades? Esa es una excelente pregunta. La verdad es muy fácil cometer errores al momento de invertir, no solo en bienes raíces, pero cualquier tipo de inversión. Lo primero realmente es informarte bien, ¿verdad? Porque hay fondos, hay un capital, hay un patrimonio de por medio que tú estás formando. Por ejemplo, hay un financiamiento bancario, hay un crédito hipotecario que vas a obtener. De cualquier forma, son recursos que si no te informas bien, te pueden llevar a que las decisiones que haces hoy en el mediano o largo plazo, pues te afecten significativamente y tú quieras buscar la forma como deshacer el proceso de inversión que hiciste. Número uno, informarte bien. Más bien, el error que se comete es no informarse bien. Un segundo error que se suele cometer realmente es pensar de que yo lo sé todo, no necesito que alguien me apoye, no necesito asesoría, yo solo voy a hacer todo, yo voy a decidir todo, yo voy a buscar financiamiento, yo la ubicación, yo el diseño de la propiedad, yo todo. ¿Por qué? Porque realmente sí apasiona invertir en bienes raíces, sí es algo Totalmente. muy bonito, es algo muy entretenido, pero también hay profesionales que nos dedicamos a estos, que podemos
asesorar de una forma muy proactiva y muy positiva a las personas que están buscando hacer inversiones, de manera que otro de los errores que se suele cometer es no buscar ayuda profesional al momento que vas a ejecutar un proyecto de inversión en bienes raíces. Un aspecto que es muy importante es el aspecto legal. Por ejemplo, situación registral de las propiedades, la situación en la que se encuentran las propiedades, pues hay procesos sucesorios, hay intestados, hay distintas modalidades para comprar o para intercambiar o permutar propiedades por otro tipo de bienes o una propiedad por otra propiedad, y cada una de estas situaciones requiere ayuda profesional. Entonces vuelvo al punto, no asesorarse por el profesional correcto es otro de los errores que se suele cometer cuando estás invirtiendo en bienes raíces. En conclusión, los errores más frecuentes son: número uno, no buscar ayuda profesional en general. Número dos, creer que yo lo sé todo, yo lo puedo hacer todo y no buscar al profesional correcto en el momento correcto. Y otro de los errores muy frecuentes, que yo lo pondría como muy importante, y es el tercero, es el financiamiento. Algunas veces estás haciendo un proyecto de inversión, no es con fondos propios, probablemente el costo del capital es alto y no lo has considerado al momento de calcular un retorno, y esos son errores que fácilmente se pueden cometer cuando tú no buscas asesoría profesional, cuando tú crees que puedes hacerlo todo por ti mismo. Sí, totalmente. Ven, asesorémonos. Entonces, digamos, resumiendo esto, ¿cómo definiríamos una buena inversión? Muy bien, una buena inversión realmente es la inversión que la has hecho paso a paso con la secuencia correcta. Es una inversión que te trae tranquilidad, eh, que has calculado un retorno para esta inversión, que por ejemplo si es una inversión de carácter residencial que va a ser para uso propio, pues que te permita, por ejemplo, si estás pagándola mediante un crédito hipotecario, que tengas los ratios correctos entre endeudamiento y los ingresos que tú tienes, ¿verdad? De manera que tu presupuesto no se mire muy corto, pues la ubicación, que quede cerca de donde tú trabajas, de donde estudias, de donde estudian tus hijos, que la propiedad tenga suficiente seguridad, amenidades, plusvalía, etcétera, etcétera. Como ves, te menciono distintos factores que todos tienen que ver con distintas disciplinas profesionales, donde yo debo realmente estar seguro que cada uno de estos factores va en el sentido de lo que yo espero al momento de comprar una propiedad. Significa, en conclusión, la inversión correcta es la que te trae tranquilidad desde el punto de vista de seguridad, de tu economía, de la seguridad física de la propiedad, de tu seguridad financiera y de tu seguridad legal. Eso lo considero yo que es una buena inversión. ¿Y qué tan distintos son los factores determinantes entre una buena inversión para vivienda propia o una inversión para poner en el mercado nuevamente la propiedad? Ok, sí hay diferencias muy significativas, ¿verdad? Porque cuando yo compro a título individual, pues número uno, estoy hablando de mi presupuesto personal o el presupuesto de mi familia, estoy hablando del bienestar que a mi familia le va a producir vivir en una nueva propiedad, moverse a una nueva propiedad, las amenidades que tiene el condominio, las va a usar y disfrutar la familia, etcétera, etcétera. Cuando lo vemos desde el punto de vista de una empresa que se dedica a invertir, pues es diferente, porque estamos hablando de disponibilidad de fondos, estamos hablando de un retorno sobre la inversión, estamos hablando de la naturaleza de los activos en los que quiere invertir el negocio, estamos hablando de la prontitud con la que vas a colocar esta propiedad en el mercado, estás hablando de factores que no necesariamente tienen que ver cuando lo miras desde una perspectiva individual a cuando lo miras de la perspectiva de la empresa. Los factores que te van a decir si sí o no es una buena inversión
Son muy diferentes si lo ocupamos, por ejemplo, para un plano familiar que cuando lo ocupamos para un negocio. Y englobando ambas opciones, ¿cuál sería la importancia que tiene la educación financiera? Bueno, esa es una excelente pregunta. Muy poco hablamos de educación financiera. Em, en general, digamos, es como sencillo porque tú debes trabajar pues con los ingresos que tienes Mm. y en la más simple y clásica de las teorías, tus ingresos deberían ser igual a lo que consumes más lo que ahorras. Eso significa de ninguna forma deberías gastar más de lo que recibes como ingresos. No es necesariamente la realidad que todos viven o vivimos. Sin embargo, sí necesitamos mantener una educación financiera que te permita desde muy temprana edad tú formar tus ahorros eh, con una visión de poder hacer una inversión en algún momento de tu vida para que puedas también tener independencia económica y financiera. Entonces, la educación financiera realmente es lo que te lleva a entender de qué forma tú debes manejar tus ingresos independientemente de dónde los recibas. Esto significa, aunque sean remesas familiares, estas remesas familiares que muchos de nuestros compatriotas reciben, se utilizan solamente para consumo, no se utilizan para ahorro. Entonces, eso es porque no hay una educación financiera que te permita de antemano entender que cuando recibes un ingreso, esos ingresos parte lo debes consumir y parte lo debes ahorrar. Ese ahorro que tú formas en el largo plazo es lo que a futuro te permite realizar inversiones, por ejemplo, comprar tu vivienda propia en lugar de mantenerte alquilando toda tu vida, o si ya tienes una vivienda propia porque la heredaste o porque la compraste antes, pero sigues ahorrando, entonces que esos ahorros en el futuro los puedas invertir en un negocio. En conclusión, la educación financiera realmente es sumamente importante para que tú te mantengas en una relación correcta entre lo que tú recibes como ingresos y lo que gastas, en lo que tú recibes como ingresos y el nivel de endeudamiento que tienes, para tener siempre un excedente que puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser grande, depende de la etapa de tu vida en que tú estás viviendo y depende del desarrollo profesional que tú estás teniendo. Eso te determinará un poco el nivel de ingresos que tienes y siempre debes pensar que esos ingresos no son todo para consumirlo. Una parte debe consumirse en general en los bienes y servicios que tú necesitas para el nivel de vida que has decidido tener y la otra parte para ahorrarlo. Ese ahorro en el futuro se va a convertir en una inversión, sea en un bien inmueble, sea en un negocio o en lo que a ti mejor te parezca. La inversión financiera es vital para moverte en el ámbito de las inversiones, independientemente de cuál de ellas vas a seleccionar. Ah, sin lugar a dudas, sí. Cuando alguien decide invertir, son varios los puntos que debe tomar en cuenta para poder, pues, tal vez no asegurar, pero tener lo más cercano posible a un acierto en estas inversiones. Y una asesoría correcta es clave para esto. Entonces, ¿cuáles cualidades cree que debería tener un buen agente inmobiliario hoy? Muy bien, el agente inmobiliario pues debe tener cualidades que le permitan acercarse al cliente, realmente tener la empatía con el cliente para poder entender qué es lo que el cliente busca al momento de invertir en un bien inmueble. Debe entender cuál es el requerimiento, pero también debe ser un excelente interlocutor. ¿Por qué? Porque como lo mencionábamos desde el inicio, esto se requiere varias disciplinas, se requiere, por ejemplo, interioristas, sí o sí abogados, notarios, en algunos casos topógrafos, ingenieros, arquitectos, gente que está en el área de las finanzas, bancos, etcétera, etcétera. Conlleva muchas disciplinas alrededor y el agente inmobiliario es un interlocutor
que está conectando a cada uno de estos profesionales en el momento correcto con la persona que tiene el plan o el proyecto de hacer la inversión. Entonces, sin lugar a dudas, ese agente inmobiliario debe tener la capacidad de negociar, debe ser un excelente comunicador, debe ser la persona empática que conecta con el cliente que quiere hacer la inversión, pero que también conecta con cada profesional en el momento adecuado y tiene la capacidad de negociar. Negociar no solamente me refiero al plano económico, pero me refiero a formas de hacer las cosas, tiempo para hacer las cosas, conectar, por ejemplo, no sé, los abogados que están detrás del propietario con los abogados que están detrás del cliente que va a comprar. El profesional que trabaja en el banco y va a otorgar el financiamiento con el departamento legal del banco, con el abogado de cada una de las partes. En medio de todo esto está el asesor inmobiliario. Significa nuevamente que debe tener una muy buena capacidad de comunicar, de negociar y la empatía para siempre estar en sintonía con el requerimiento del cliente que quiere hacer la inversión. Todo un conjunto de conocimientos que deben tener. Usted, como asesor inmobiliario, ¿cómo podría identificar si un área es una buena inversión? ¿Un área física, te refieres? Exactamente. Muy bien. La verdad, hay, podríamos decir, lugares que se ponen de moda en ciertos tiempos y se ponen de moda no por gusto, se ponen de moda porque tienen que ver con el desarrollo urbanístico, con el desarrollo económico, social, etcétera, que van teniendo. Entonces, la ubicación es un factor fundamental para definir si una área es el área correcta o no. Pero recuerda también que hablamos de seguridad física. Eso significa debe haber mucha seguridad en el área donde tú vas a invertir. Seguridad física que al final también se convierte en seguridad patrimonial. Los temas legales asociados a la propiedad son propiedades que no deben tener situaciones legales complejas o muy difíciles de resolver o que tomen mucho tiempo de resolver. Si estás buscando para negocio, debe ser una área de gran movilidad vehicular, peatonal, de manera que te lleve muchos clientes potenciales al negocio que tú vas a montar para que el retorno de tu inversión sea el máximo posible. Si estás pensando invertir en cierto tipo de inmuebles, que las características que tú buscas sean exactamente las que el área te va a dar como beneficio, que el presupuesto que tú tienes, por ejemplo, sea adecuado para el área que tú estás buscando y dentro de todo esto, como lo ves, el que te va a dar la pauta para saber si es una buena área o no es tu asesor inmobiliario. Debes confiar en tu asesor inmobiliario. El asesor inmobiliario pues también tiene mucho conocimiento de las áreas, de los precios de mercado, de las mejores prácticas que se deben hacer, de las plataformas donde tú debes buscar la información, de conectar un profesional con otro para apoyarte en la gestión. En conclusión, busca tu asesor inmobiliario, él te va a saber decir cuáles áreas son las correctas según la expectativa de lo que tú quieres invertir. Entiendo. Hablando de estas áreas que están un poco de moda acá en Guatemala, vemos que hay una tendencia en que estas áreas están desarrollando lo que ahora se llama microapartamentos. ¿Cuál es su opinión en esta tendencia de los microapartamentos que tenemos ahora? Bueno, esa realmente es una tendencia muy interesante. Ya en otros países como México, por ejemplo, la han desarrollado hace algunos años atrás. Pero acá hay un segmento que se está desarrollando que se llaman movies, por sus siglas en inglés. Esto significa modelos urbanos de vivienda individual sostenible. Son movies. Principalmente esto está movido por los patrones en el estilo de vida que impulsan los millennials, personas jóvenes como tú, ¿verdad? Que tienen necesidades diferentes a las que tenían las generaciones anteriores. Esto significa la cantidad de hijos que las parejas actuales proyectan tener, el hecho de vivir en pareja o no, o vivir solo,
el hecho de tener una mascota en lugar de tener pues hijo o hijos, etcétera, etcétera, son patrones muy diferentes de estilo de vida que ahora se impulsan cada vez más y más. Y por qué no decir, estas viviendas individuales con modelo sostenible, en la realidad también son más accesibles. Eh, Son espacios pequeños, en algunos casos incluso se sabe de que no todos tienen un vehículo de 4 ruedas, muchos prefieren tener una moto y ya no tienen parqueos para vehículos, sino para motos. Los espacios son de una habitación, tienen amenidades donde las personas pueden, por ejemplo, tener coworking, trabajo, salas de reuniones, internet de alta velocidad, etcétera, etcétera, de manera que las actividades de home office que han proliferado muchísimo, las puedas complementar con las amenidades del condominio donde vives y de esta manera tener accesibilidad a este tipo de viviendas y tener un estilo de vida que es el que tú quieres tener, apegado a ese patrón de estilo de vida que quieres llevar en el futuro. En realidad es una buena solución. Esto lo puedes buscar, digamos, en distintas zonas de la ciudad de Guatemala, que ya hay edificios orientados a este perfil de viviendas y cada vez más van creciendo para ofrecer a las parejas jóvenes o a los jóvenes que quieren vivir de manera independiente un acceso a ese tipo de viviendas. Estoy totalmente de acuerdo en que siga desarrollándose. No dudo que en un futuro de mediano plazo esto se va a expandir hacia toda Guatemala también. Interesante. Y para ir cerrando, ¿nos podría comentar por qué Citimax Elite? Bueno, ¿por qué Citimax Elite? La verdad, hay que decir que no todos los asesores inmobiliarios tienen el mismo perfil, no todos juegan con las mismas reglas, no todos tienen los mismos valores. Desafortunadamente, hay que decirlo, en nuestro medio esta industria no tiene una regulación. Significa cualquier persona puede incursionar como asesor inmobiliario en el momento en que se le dé la gana y no tiene ninguna restricción de ningún tipo para hacerlo. Citimax Elite somos una empresa formal, legalmente constituida, que tenemos valores importantes. Entre ellos, por supuesto, tenemos el liderazgo, tenemos la eficiencia, tenemos la integridad, tenemos el compromiso como valores fundamentales y esto nos permite realmente posicionarnos como una empresa firme, como asesores de confianza que vamos a saber llevar a otro nivel tus proyectos de inversión. Vamos a saber asesorarte en todos los proyectos que tú tienes. Vamos a saber ser los interlocutores con mucha empatía para que tú te sientas cómodo trabajando con nosotros, sabiendo que estamos en el centro de este equipo multidisciplinario que va a apoyar a que tú sientas que tu inversión está llevándose a paso firme y que vamos hacia donde tú quieres llegar con tu proyecto de inversión. Te invito a que decidas por Citimax Elite, te invito a que nos busques. Puedes buscarnos en nuestra página www.citimax-medioelite.com. Encontrarás nuestro portafolio de propiedades, pero también encontrarás a todos los profesionales que te pueden apoyar de una manera proactiva, con mucha ética, con mucha disciplina, tal como tú te lo mereces. Por eso Citimax Elite. Muchas gracias, Valdemar, por compartir su historia, su experiencia y sus consejos. Esta ha sido una conversación muy enriquecedora. Con mucho gusto. Espera los siguientes capítulos de este podcast. Te informaremos sobre temas muy importantes que no dudo que agregarán valor a tus proyectos de inversión futuros. Nos vemos. Hasta luego.